Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast gastronómico. Mi nombre es Corina Briceño, soy periodista y creadora de la guía del foodie.com. Hoy tengo el placer de ser host y me acompañan 3 invitados de lujo. Vamos a estar conversando, compartiendo anécdotas, historias, cuentitos, chismes detrás de todos los weeks, esos eventos que han transformado la manera de disfrutar la gastronomía local con esos platos y esos sabores que nos provocan en cada una de las ediciones. Así que bienvenidos. Gracias. Voy a empezar por presentar, primero que nada, a mi querida Maite Castrellón. Hola, Corina. Maite, la señora que cocina, me estoy acordando de tu username en Instagram. Ese Mamá de Valeria y Marifer. Sí. Y compañera de mesa, foodie. Eres foodie lover igual que yo porque siempre estás en esos planes. Amo todo lo que tenga que ver con la cocina y con la comida. Y además has sido jueza de Burger Challenge. Fuiste jueza el año pasado, que fue una edición con bastante rating. Importante. Fue importante. Tenemos al chef Roberto Estisoli, del restaurante Casa Estisoli, de Estisoli y de muchos otros proyectos gastronómicos, pero has participado en Pizza Week en varias ediciones, ¿cierto? Sí. Y al otro Roberto, tenemos 2 Roberto hoy, Roberto Richa, el tocayo de Restaurante Richa, de varios proyectos gastronómicos también, pero has participado con Grumpy Chicken en Wings Week. Sí, ¿ya cuántas ediciones, más o menos? Ya llevamos 4 ediciones de Wings Week con Grumpy. Y bueno, también con 5 participamos también en Grumpy, con Wings Week, así que nos metimos en todo. Exactamente. Bueno, voy a empezar con mi primera pregunta para Maite. Maite, quiero saber de tu experiencia como juez, tu última experiencia como juez, y además, ¿cómo ves que han influido todos los weeks, todos estos eventos gastronómicos en la industria en general, en la escena gastronómica en Panamá? Bueno, es que los weeks, yo he sido parte de los weeks desde que empezaron porque trabajaba en la prensa con A la Mesa y los he visto crecer y he visto cómo los weeks fueron de tener pocos restaurantes hasta, ¿sabes? Una lista, por ejemplo, el Burger Week, una lista que es varios restaurantes, es extensa. He visto cómo, por ejemplo, porque estamos hablando de Burger Week, que es el que mueve las masas, ver cómo de algo que es tan sencillo, porque una hamburguesa es algo sencillo, pero cómo se puede volver tan no necesariamente deliciosa. O sea, sencillo no te lo estoy diciendo sencillo que cualquiera hace una hamburguesa, no. Si tú te comes una hamburguesa sin muchas salsas y sin muchas cosas, está deliciosa, pero los restaurantes se ponen la capa de la creatividad y enaltecen esa comida, pues. Cómo llegan a elevar una carne con un pan y unos vegetales. Ese plato universal. Ese plato universal. Me ha tocado ver también cómo el público se ha vuelto más exigente, cómo se han 100%. organizado. Tú lo comienzas a ver en redes y que ahora con todo el tema del delivery, porque antes tenías que ir, o sea, tiene otro trasfondo, porque no solo le comienzan a llegar los montones de gente a los restaurantes, sino que te piden por los apps. Entonces, claro, para esos restaurantes es una logística mantener ese estándar de esa hamburguesa que se han tirado para ese especial, ¿no? Pero me parece que los weeks le dan una oportunidad a las personas de atreverse a ir a restaurantes. Así es. De atreverse a ir a un lugar que de repente nunca habían pisado y que oye, voy a aprovechar la hamburguesa para ir, que tengo un plato que sé que me va a costar X y aprovecho y pruebo, que eso es la maravilla, ¿no? Yo le digo a la gente, no vayas solamente a comerte hamburguesa, ve con tus amigos, siéntate en una mesa, pide la hamburguesa, pide 1 o 2 specials y pide algo más y aprovecha y conociste el restaurante. Claro. Entonces ese es como que un pro tip para ir a comer a restaurantes. Exactamente. Sí. Y sobre tu participación como jueza, Maite, que es una responsabilidad cada vez más grande, ¿cómo fue esa última participación en el año pasado? ¿Qué es lo más difícil de ser jueza? Bueno, lo más difícil de ser jueza es estar ahí, y voy a usar esta palabra, sufrir a los que están cocinando, porque sé por lo que están pasando. Prender un barbecue a las 12 de mediodía en un parque que te está pegando el sol no es fácil. Prender un barbecue no es fácil. Controlar esas temperaturas, controlar esas carnes. Cuando yo veo esas llamas crecer, es complicado. Es estrés. Te están viendo comer. A mí me gusta disfrutarme de mis hamburguesas. Tienes todas las cámaras y todo el mundo te está grabando. Usualmente voy vestida de blanco porque quiero no mancharme nunca. El año pasado me manché. Por supuesto. Pero ser jueza no es fácil. Nosotros vamos
y nos invitan a participar para ser jueces y lo hacemos. Yo lo hago por el amor a la gastronomía panameña, yo lo hago por el amor porque me encanta ser parte de esto, lo disfruto, y decidir en ese spot darle esos bites a esa hamburguesa, y pues creo que son 6. Pruebas un montón de hamburguesas. Son un montón de hamburguesas. Son un montón de hamburguesas en la final. En la final, yo tengo técnica. Cuando yo antes era jueza, iba a los restaurantes a comer. Uh-huh. Yo tengo siendo jueza del evento del Burger Challenge desde la edición que se hizo después de la pandemia, que fue en el Parque Andrés Bello. Uh-huh. Sí, en el 22, creo. Ahí fue que ya yo les dije que ya no puedo irme a comer todas estas hamburguesas, de verdad, porque pues el gluten y bueno, yo hago excepciones para ciertas comidas y ciertas cosas, yo lo cancelo. Ya pasaste el nivel de jueza de challenge después de ser jurado. Después de ser jurado. Prejurado, exacto. Y la parte más difícil es como que, poder keep track, poder como que, ok, me comí esto, yo voy haciendo apuntes rápidos. Y nada, ese día decidir esa hamburguesa que me quedó bailando, porque no es solo cómo sabe la hamburguesa, sino cómo la ejecutaron. Exacto. Porque tenemos que ir a ver qué es lo que está pasando, tenemos que ir a ver si se pasó el tiempo, si no se pasó el tiempo, si son los ingredientes que prometió, o sea... En el challenge. Sí. Eso es todo on the spot y tiene que ir pasando y la rápido. Gente alrededor gritando. Porque las finales son muy emocionantes, ¿no? Yo cada vez que voy a cubrirlas me emociono. Súper emocionante. Y se me fue la onda y no te conté que yo tengo técnica para comerme la hamburguesa. Porque lo que yo hago es que yo parto la hamburguesa, yo en verdad me como un cuarto nada más. Okay. Pero yo parto la hamburguesa por la mitad y le hago un bite a esa mitad, porque en la mitad de esa hamburguesa tienen que estar todos los sabores, toda la propuesta tiene que estar ahí, en teoría. Claro. Entonces, yo me como esa mitad y luego me termino de comer el cuarto para ver que no se me haya escapado nada. Entonces, eso en el challenge también es difícil, pues, llevar ese orden de... Y concentrarte y anotar, porque hay un montón de criterios que tienes porque que además hay evaluar criterios allí. y hay gente que te está viendo, tomándote fotos, videos. Este año no se salió ni una foto donde salía yo. Yo tengo varias. Yo sé. Yo tengo varias fotos. Yo sé. Eso lo dejamos ahí. Las tengo. Te puedo chantajear en cualquier momento, ya sabes. Roberto, voy contigo porque me interesa saber cómo funciona toda la parte de la gestión del restaurante cuando viene un week, ¿no? O sea, cómo se prepara el equipo de cocina, cómo se prepara el equipo de marketing, cómo funciona todo eso. Todo el mundo se emociona porque saben que cuando viene un Pizza Week, claro, viene gente, se va a poner interesante el asunto. Correcto, mira, primero es una emoción porque nos salimos un poco de la cotidianidad, de la rutina, claro. Y vamos hacia la creatividad, ¿no? Es un espacio para poder crear cosas nuevas. Siempre se piden opiniones de los chicos, a ver qué otra cosa pueden aportar. Solemos tener unos días creativos, después ya los días de ejecución, los días de preparación y todo eso que se complica un poco más. A veces tienes que tener cuidado. No hablo por mí, pero sé que incluso en algunas ocasiones hay restaurantes que se dedican solo a ese producto para esa ocasión. Y digo, wow, o sea, esa es otra logística también que yo nunca he experimentado, pero es interesante, como un restaurante a lo mejor por 2 semanas a veces se extiende o más. Están haciendo solo un producto de la cantidad de gente que pueden tener. Nosotros seguimos normalmente con el menú cotidiano, que también es otro challenge. Cualquiera de los dos es un challenge, ¿no? Tanto quitar el menú y quedarte con un solo producto, como quedarte con el menú y meter un producto nuevo que se va a mover muchísimo, que a veces no sabes si con la primera tanda que hiciste es suficiente para cubrir la demanda. Entonces los primeros días estás como viendo, a lo mejor los primeros días son días de semana y tú dices, no, está tranquilo, vamos a ver, y de repente el fin de semana llega y te... Un montón de gente, te quedas sin producción antes de tiempo, sin ingredientes. ¿Ha pasado algo como eso? Mira, ¿Alguna corredera, algún imprevisto que hayas tenido que resolver en último momento? Quizá por ser bastante precavidos no, pero sí hemos estado en el punto donde se te acaban la mayoría de los ingredientes y tienes que ponerte ya enseguida a hacer producción nuevamente, ¿no? Sí. Sin duda es una experiencia diferente para todos los muchachos. Lo disfrutan muchísimo. Sí, claro, siempre. ¿Y cómo ves la reacción del público? Porque el Pizza Week también es muy divertido porque la gente va con sus amigos. Claro, a ver. Compartir.
Mira, la reacción es interesante porque, como dice, y volviendo al tema de los muchachos aquí, los que trabajamos detrás de bastidores, tú ves como son dos caras, ¿no? La que está detrás de cocina y la que está adelante. La gente sí viene como con una emoción, te preguntan cuáles son las pizzas. Mucha gente está aplicando el tip que dieron de probar a lo mejor una pizza, la ponen en el medio y aprovechan y prueban cosas de la carta, pues, porque hay gente que a lo mejor no había venido. Entonces, ves que hay como una emoción, gente que dice, oye, nunca había venido aquí al sitio, qué cool está esto, o no me habían hablado, pero nunca había podido venir. O sea, que al final también es como una captación de público. Claro, aprovechan la oportunidad. Sí, aprovechan la oportunidad y tú ves que hay un entusiasmo porque la gente a lo mejor hace cosas también para ellos fuera de lo común. Entonces, eso siempre es divertido, ¿no? Salirse un poquito de la rutina, tanto para nosotros como para el público. Claro, y la idea es que después regrese. Claro. Los Y weeks te dan pasa esa bastante, exposición y dije, oye, probé este restaurante gracias al Pizza Week o al Wings Week y me gustó. Incluso hay gente que después de meses te quiere pedir la pizza del Pizza Week. Ah, ¿en serio? Sí, ¿Eso ha pasado? Sí, pasa. No has dejado ninguna pizza. Las hemos dejado normalmente un rato más. Después de que se acaba el week. Incluso después por petición de clientes, de público, a veces hemos sacado de vuelta la pizza como que mira, la que participó en el Pizza Week y la gente viene y de hecho avisamos, hasta tenemos los números de algunos que dicen, claro, por favor avísame cuando la saquen y ahí la volvemos a sacar, sí, como claro, especial. Claro que sí. Roberto, cuéntanos de Wings Week, ¿cómo ha sido la experiencia para Grumpy Chicken participar en Wings Week? La verdad que bueno, todo esto, obviamente uno se va participando y metiendo en más más weeks, porque definitivamente uno ve todo el proceso de los otros weeks, sobre todo el Burger Week, que cómo arranca. Entonces, me acuerdo cuando fue la primera edición, que yo creo que estuvimos desde la primera, y nos llamaron y que vamos a hacer esto, hay que meterse, hay que hacer algo. En ese momento creo que no era todavía Grumpy, ¿okay? En ese momento todavía sacábamos pollo desde la cocina claro, no tenía local todavía. No teníamos local, no teníamos nada. O sea, teníamos ahí un Dark Kitchen escondido y ahí sacábamos delivery, sacábamos todo. Y la de Macy's Dark Kitchen, bueno, solamente, claro, todos juntos. Todo. Claro, en ese momento estaba la todo. Locura. Estaba todo, y entonces ya, obviamente cuando arrancamos ya con un local ya fue mucho más cómodo, y obviamente Grumpy es una marca que está enfocada full en delivery, o sea, para que te lo lleves. Claro. Entonces, para nosotros se comporta completamente diferente el Wings Week contra otro de los weeks, porque sobre todo no vas tanto al lugar a comerlo, sino que lo pides. Entonces, funciona más por delivery, entonces tienes que pensar de que ese pollo tiene que quedar crocante, claro, si lo vas a bañar, si no lo vas a bañar, si le vas a poner esto, si le vas a poner otro, si le pongo esto y le pongo una hierba y eso va a viajar en el calor, se va a llegar toda mustia y ¿cómo hacer? Entonces, o si le pones demasiada salsa, entonces te chorrea la caja. Sí, claro. Entonces, es parte también del proceso. Definitivamente que yo creo que cualquier week es un reto a la creatividad del que está detrás o del equipo, ¿bien? Que está detrás de esto. Y es súper divertido. O sea, definitivamente creo que hemos repetido 3 veces, 3 personas diferentes, que es divertido, yo creo. Y yo creo que sí lo es. Al final y al cabo es algo que la comida reúne gente, la comida junta, 100%. Así que, y eso es parte, y definitivamente estamos todos aquí porque nos gusta esto también, y yo creo que es algo que le nutre mucho al país, cada Weeks que se genere. En este caso el de Wings, bien, definitivamente que es un gran reto, es un gran producto. Creo que de los tres Weeks que estamos hablando, ambos se llevan, obviamente el Burger Week es como que el papá de todos. Tiene bastante experiencia en el Burger Week, Roberto, sí, porque a 5 le ha ido muy bien en el Burger Week. Hemos ganado incluso. Siempre está como en el top ahí de las que pasan. La gente quiere probar. Yo me acuerdo un bacon caramelizado. También, sí. Y una con un rollo de chicharrón. Esa fue la primera, que eso fue una locura que todavía se burlan de mí. Por ¿En eso. serio? Claro, porque Cuéntanos yo más. No sabía que cómo era. O sea, yo digo, voy a vender 50 hamburguesas. ¿Okay? Yo creo que todo siempre empieza muy ingenuo. Y yo hice el pan. Así, yo hacía el pan. Amasábamos el pan los domingos para toda la semana y empezamos a hacer. Y claro, imagínate, hacer las porquetas para poder freír. La salsa era una demi-glace. Había que hacer la demi-glace para poder mezclarla con la mayonesa. Todo era un proceso. Y cuando empezamos a vender. Cuando arrancó esa demencia y te diste cuenta. Me imaginé.
terminamos vendiendo Sí, como pan, casi y que en 5.000 24 hamburguesas en ese week. Wow. Y nosotros haciendo pan en la madrugada No. para poder fermentarlo, Se para controló. poder... Sí, era una locura. Fue súper divertido, obviamente. Fue una experiencia. Después de eso dije, yo no hago más nunca el pan. Tengo que tercerizar esta vaina. Aunque sea artesanal, pero tiene que estar... No, yo no puedo estar en esto. Yo no soy para eso. O sea, Claro. me encanta, pero yo no tengo los equipos para hacerlo. Entonces, a la final, molíamos la carne nosotros. O sea, todo lo hacíamos from scratch. Yo creo que eso es algo que a nosotros nos gusta mucho hacer, complicarlo un poquito también. Y eso es parte de la experiencia y eso es parte de la Sí, yo creo que diversión. todos al principio realmente no saben qué es lo que va a venir y por supuesto quieren presentar un producto de calidad, hacerlo todo en casa, pero ya cuando se dan cuenta que sale de las manos dicen, bueno, necesito ayuda, alguien me tiene que apoyar y me imagino que para el siguiente año por supuesto ya estaba blindado ya. Sí, ya no nos pasa lo mismo. Exacto. Siempre te puede pasar, como dice Roberto, que terminas muy al límite, tienes que salir a correr en producciones, pero yo creo que cada año que uno se mete te vas aprendiendo y vas tomando esto. Nosotros, por ejemplo, con las wings, las wings directamente, me acuerdo que empezamos jugando, yo pensé que, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una de fresa, y entonces el nombre tenía que ver con Storyfield Forever. Me acuerdo que entonces era, bueno, la canción de los Beatles. Entonces después... temática. Ajá, Sweet Home Alabama. Siempre le vas metiendo como una temática. Claro. Entonces, hicimos una white barbecue que normalmente es típica de Alabama. Entonces la Sweet Home Alabama. Y así empezamos a jugar con los nombres y las salsas y así le vas dando como una temática. Porque al final y al cabo, cuando te pones a ver... y todo el marketing. Sí, claro. es cargue, pero cuando te pones a ver para atrás, ya está todo inventado, ya todo el mundo ha probado todos los gustos, tienes que empezar a meterle que de verdad cabeza, ¿en serio? porque si no, claro. No sale. Sobre todo para inventarte los nombres. Sí, también. De las pizzas, de las hamburguesas, de las wings. Bueno, el año pasado creo que te lanzaste una con medio asiática. Medias Asians, Ajá. sí. Eso estaba bueno. Sí, me acuerdo que un año me fui unas súper hiper picantes que hizo backfire porque la gente no se la podía comer. Wow. Ese era de que no apto para llorones. Ok. Y entonces después, y también te empiezas a conocer los gustos. Claro. La gente tiene, o sea, en las burgers, la gente tiene como un feeling como por dónde va. O sea, siempre tienes que tener un dulcecito por aquí. La gente a la gente le encanta el dulcecito. Mira que yo no sé tanto, yo casi siempre trato de... Porque te hay tienes que balancear, sí, ¿no? Un sí, dulcecito, pero después le tiras un hay hit veces ahí que está full picante. dulce, hay veces que está cosa y la gente le fascina. Tú ves a la gente haciendo fila y haciendo cosas en todos lados. En las wings es igual. El sabor Asian a la gente le gusta, el sabor dulcecito. O sea, si te fuiste, uno piensa, bueno, búfalo, ¿no? Uno piensa en esto y uno piensa picante. Y entonces, si te vas muy, muy picante, la gente no pide tanto picante como uno pensaría. Sí, la gente y eso que estamos país caribeño y nos gusta que el picante, pero eso no pasa siempre. Entonces, sí, ahí tienes que jugar como más en el medio. O le buscas una salsita para dipear. Sí. Okay. Y neutraliza un poquito. Y neutraliza, y te pasa lo mismo con las hamburguesas, que de repente el side es importante, o en las pizzas, que si tienes en una salsita para dipear el crust, o sea, la gente quiere como esa interacción y que pasen más cosas alrededor del plato. No solamente que sea el producto main, sino que los sides empiezan a tomar protagonismo. Y la gente comenta mucho los sides en las redes. Los sides tienen importancia. Hay que hacer un side week, ¿verdad? Qué buena idea esa para Meli. Solamente sides. Es más, muchas veces que he ido, porque yo también he sido jueza de Wings Week, mis hijas, que son las que me acompañan muchas veces, y que, mamá, ¿tú por qué primero pruebas las papitas? ¿Verdad? Bueno, pues modo operando. Exactamente. Pero parte de la técnica. Sí, el side es importante también. Parte de la técnica. Parte de... ¿Cómo funciona, Roberto, ese balance en las pizzas que estábamos hablando ahorita, que tienes que saber realmente jugar con qué le gusta a la gente, el dulcecito o el picante, pero no muy picante? O sea, ¿cómo sí, a ver, muchas veces te toca pensar en público y no en tu gusto, ¿no? Sí. O sea, a mí siempre me pasa, por ejemplo... Y tú eres bien clásico. Sí, y por ejemplo, yo tengo pizzas con anchoas. Yo no soy un big fan de las anchoas, pero tengo que tenerla. Claro. ¿Y qué pasa? Que cuando tú no eres un big fan tienes que tener todavía más cuidado, porque a lo mejor tú dices, bueno, vamos a echarle anchoa y resulta que le echaste demasiado. Entonces tienes que tener como que los equilibrios y estar muy seguro de que lo que estás haciendo está correcto, ¿no? Entonces también lo que decía aquí el tocayo con el tema del dulce. Yo también soy de los que me alejo quizá un poco, pero el toquecito me puede gustar y ahí es donde tienes que buscar el balance, porque tampoco quieres pasarte y que sea una cosa, claro, o sea, es como los niños, cuando tú tienes algo muy dulce siempre va a tener su atractivo, pero de repente ya el tercer, cuarto bite o el segundo slice empieza a ser ya demasiado cansón. Entonces tienes que tener ese equilibrio, y lo que yo siempre digo, la prueba no es 1 o 2 mordiscos, la prueba es por lo menos medio plato. Sí, ¿qué pasa cuando te comiste medio plato y ya estás a lo mejor saturado?
Entonces ya ahí hay un problema, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tratamos de buscar el balance, ver qué pasa con toda la experiencia cuando te comiste toda la pizza, a pesar de que muchas veces esa pizza también es compartida, pero porque la gente pide esa y a lo mejor una más o un par de pizzas más y esa es como la de la prueba, quizás después la vuelvan a pedir, pero en realidad al final lo que quieren pensar es en qué pasaría si se la comen completa, Claro. qué experiencia va a tener esa persona. Entonces ahí yo creo que sí es importante el tema de los equilibrios, no solo dulce y a lo mejor acidez y cosas así, yo siempre trato de equilibrar también con texturas. O sea, ¿qué pasa? Siempre tú quieres tener y temperaturas. Yo creo que cuando tú juegas con equilibrio de todo, es interesante, ¿no? Puedes sacar un producto chévere. ¿Qué pasa cuando en una pizza tú tienes a lo mejor algo fresco arriba? Cambia la experiencia completamente. Sí. De hecho, en Italia muchas veces tú ves las pizzas que llaman invernales, son pizzas que normalmente no tienen nada fresco arriba. Simplemente son pizzas con quesos, con salchicha, con producto graso, que son aptos para esas calorías que necesitas en invierno. Y en cambio las estivas, que son las de verano, tú ves que tienen a lo mejor la rúcula, los tomates cherry fresco en vez de pasarlo por el horno. Entonces todo ese tipo de cosas que al final te crean una experiencia a lo mejor más fresca y se adapta, ¿no? al equilibrio no solo de sabores, sino de, como te digo, de temperaturas, de texturas, de un montón de cosas que hay que considerar antes de sacar un producto para el público. Y también tienes que pensar, como decía Roberto, que esa pizza va a viajar. Porque ¿Quién yo es el creería- señor Roberto, perdón? Roberto número 1. Ah, señor. Porque él es el señor Roberto. Yo dije señor Roberto. Señor ¿De Roberto. dónde salió el señor? Aquí nada más la señora que cocina. Yo quiero saber quién es el señor, pero Como bueno. dijo el otro Roberto. Perdón. Ya perdí ya se Perdón. me olvidó todo, gracias. Señor Roberto, ya señor, sabe. Señor Roberto. Ya sé. Lo que yo iba a decir era que la pizza también viaja, porque al igual que las alitas, la pizza es algo que tú te lo comes en tu casa. Quieres Correcto. una noche Sí. de pizza y sentarte a ver películas, entonces también tienes que considerar que lo que yo voy a ponerle a esa pizza tiene que llegar bien. Correcto. O en el caso de Pizza Week, ¿tú consideras que es más gente la que viene al lugar a disfrutar la pizza? ¿O hay mucho delivery? ¿O es por Mira, igual? yo creo que, como el señor Roberto decía, depende Señor también Roberto. del concepto a quien le estás comprando, ¿no? Si tú tienes un Grumpy que él se dedica al delivery, probablemente el delivery va a ser su mejor experiencia o lo que más vende. En mi caso, son más del local, pero nosotros siempre pensamos en eso. El delivery para nosotros es muy importante. El delivery nosotros lo manejamos prácticamente como un producto aparte, en el sentido de que, por ejemplo, las pizzas que llevan a lo mejor alguna cosa fresca que se puede morir, que se puede Sí. dormir, digamos, una rúcula y eso nosotros lo ponemos aparte y damos las instrucciones de cómo terminarlo de armar. Hay gente que no le gusta porque dice, bueno, lo tengo que armar yo. Y digo, bueno, pero es que si te quieres llevar la experiencia como es Claro. mejor así. Entonces te mando ciertas cositas, te las mando desarmadas para que tú lo termines de armar. También lo consideramos en el sentido de que cuando tenemos una competencia sí tratamos de que sea un producto que la gente no tenga que hacer mucho más, sino que simplemente viaja bien. Pero bueno, hay muchas cosas que considerar en el delivery porque es una experiencia aparte definitivamente. Exactamente. Maite, ya para ir terminando. Has tenido varias oportunidades de ser jueza, Sí. tanto de challenge como no challenge. Entonces, cuéntanos de tus hamburguesas memorables, o tus experiencias que tú dices, de verdad, este año tal hamburguesa fue inolvidable. Mira, la hamburguesa inolvidable no fue precisamente porque fue una buena hamburguesa, pero la última hamburguesa que yo me comí en el 2020 fue para mí, es que eso todavía nosotros van a pasar 10, 15 años y vamos a poder hablar de eso. Yo había ido a Casco, a American Trade, era una hamburguesa gigantesca y después de eso Estaba me fui con empezando Roger, Burger estaba Week. empezando Burger Week y llegamos a la nave. Conversando con Boyo, Davis, hicieron todo el espectáculo, fueron la primera vez que sacaron las papitas en el cartucho, tenemos tantos panes, tantas cosas, tantas carnes, ya llegaron, o sea, porque claro, cuando eres jueza te van contando más o menos como que todo el proceso y yo voy sacando, a mí me gusta echar cuento, me echaron todo el cuento de toda la producción que tenían, de todo, nos comimos esta hamburguesa, mientras que comemos la hamburguesa, echamos el cuento, oye, ¿vieron lo que está pasando en China? O sea, qué locura, eso no va a llegar nunca aquí a Panamá, yo no sé qué. ¡Wow! 2 días después Cerrado todo. se cerró todo y yo solo podía pensar en todos los restaurantes de Panamá. Claro. O sea, no solo porque es algo que me toca súper cerca la puerta de ver Claro. qué era lo que iba a hacer todos los restaurantes de Panamá. Yo decía, los panes, la gente, la hamburguesa. Y esa para mí es bien sweet and sour. Una hamburguesa es un sabor que me acuerdo full de esa hamburguesa. De la hamburguesa de Beer Cluster, de la nave, de ese año. Es como De las que- circunstancias. de las circunstancias. Claro. Más cuando voy
y me toca ir a vuelta, tengo que decir, dije, no es 2020. Entonces, en serio, sí, te quedó el trauma o sea, ahí. me quedó, Claro. pero ese es un momento súper memorable. Y otra hamburguesa así de la que me acuerdo, mira que me acabo de acordar del bacon, Sí, del bacon candy caramelo, bacon, del candy bacon, de ese año fue Esa no fue la anterior. el anterior. Sí, 24. 24. Sí, que ya yo, porque una de las cosas que yo hacía, como salía de las rondas de esos preliminares, que ese trabajo sí es Las cachimbón. preliminares son Las preliminares heavy, son ¿ah? cachimbones. Wow. De verdad que todo eso preliminar, taco, preliminar, o sea, uno piensa Sí, que sí, uno sí. se va a comer unos taquitos. Los y preliminares tú después te que mandan comes ese una segunda calendario. tortilla, ese Ajá, está más agotado y exactamente. que hay a la vida, ¿no? Porque maíz después Ayuda. te cae, es terrible, pero ese fue, y también una de las cosas que más allá de la hamburguesa son los momentos que tuve de compartir con diferentes jueces, de compartir con mis amigos, a veces llegaba mi familia, ¿sabes? Porque cuando eres jueza de Burger Week y la gente sabe que tú eres jueza, o sea, ya comienza, son gente que nunca me chatea, No dije, sabes. ¿cuáles son las que me tengo que ir a comer? Sí, sí, Que sí. no sé qué, yo, que, en Sí. verdad, no sé ya. Gente que, exactamente. O sea, aparece sí, solamente hace- una vez al año cuando es Burger Week. Sí, hacer Aparece lista, una hacer vez lista. al Y año. te preguntan, ¿cuáles son las 3 favoritas? ¿Cuáles Las son que las que te tengo que probar este año. Este año, Sí. o sea, eso va pasando. Entonces, más que eso, y eso es lo bello de los weeks, son los momentos. La comunidad. La comunidad, 100%. los momentos, y es algo que han logrado, pues, Pica Productions hacer, pues, y todos estos weeks, de lograr que la gente se junte, que la gente vaya a los restaurantes, que pruebes, que te aventures a comer algo, o sea, te vas a comer cosas que nunca te puedes comer, y más que un solo ítem, son los momentos que Sí. es lo que se busca, pues. Sí, estábamos hablando en otro episodio de todas las emociones que despiertan los weeks. Sí. Justamente eso, de preguntar, de planear, de qué restaurantes vas a visitar, de qué va a ser tal restaurante este año. O sea, sí genera todo un ambiente de emoción y felicidad que genera la comida, Sí. siempre, Sí. pero la hamburguesa en particular es Sí. algo que emociona a muchísima gente. Sí, despierta unas pasiones. Despierta unas pasiones controversiales. Sí. Sí, controversiales. Bueno, gracias por acompañarnos, señor Roberto. Señor Roberto, yo en verdad dije el otro Roberto, pero por ahí Yo entendieron escuché señor por ahí Roberto. entendieron Así que ya señor sabemos cómo Roberto. diferenciar. Señor Roberto y número Roberto. Y Maite por acompañarnos Qué en rico este encontrarnos aquí. episodio. Qué buena conversa. Gracias por Oye, venir. gracias. Y ustedes sigan, no se queden con las ganas de seguir escuchando más historias porque vienen más episodios. Gracias por acompañarnos. Bye. Para que se Gracias. antojen. Chao. Chao.